Muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre equilibrio químico. Pero antes es bueno que diferenciemos lo que es una reacción reversible de una reacción irreversible. Las reversibles, comencemos diciendo que las representamos con dos flechas, una y dos, y apuntan en sentidos opuestos. Las que son irreversibles las representamos con una sola flecha. Las irreversibles las vamos a llamar también reacciones completas, mientras que las reversibles se llaman también reacciones incompletas. Eso es porque si pensamos por ejemplo en las irreversibles, dos sustancias D y E que por ejemplo se combinan y forman un producto F, estos son los reactivos, F es el producto. Si pensamos un tiempo después de que dé inicio a esta reacción se llama completa porque se acaba cuando uno o más de los reactivos se consume totalmente. Por ejemplo, si el reactivo E, después de un tiempo de iniciar la reacción, se consume totalmente, no queda nada al final, se alcanza a formar una cantidad de producto F, ¿sí? Y sobra una cantidad de reactivo D. Aquí decimos que hay una reacción completa porque tuvo lugar la reacción hasta que este reactivo se consumió totalmente, limitando la cantidad formada de producto. De hecho, este reactivo se conoce como reactivo limitante y al que le sobra la cantidad se conoce como reactivo en exceso. Representamos irreversibles con una sola flecha, ¿sí? Las reversibles, por su lado, se conocen como incompletas. Pensemos por ejemplo en A, que se combina con B, son los reactivos, y forman un producto C. A diferencia de las completas, después de pasado un tiempo iniciada la reacción, quedan cantidades tanto de productos como de reactivos, ¿sí? Quedan cantidades de reactivos y de productos. Y esas cantidades llegan a un estado conocido como estado de equilibrio químico. Y eso es porque, a diferencia de las completas, las reversibles o incompletas las representamos con una doble flecha, ¿sí? Anotamos entonces la doble flecha. Y esta doble flecha, 1 y 2, nos está diciendo que el producto, las partículas de ese producto, se están combinando de vuelta y forman otra vez los reactivos, alcanzando entonces, después de un tiempo, cuando estas concentraciones tanto de reactivos y de productos no cambian, permanecen constantes, decimos entonces que alcanzamos el equilibrio químico. Por lo tanto, cuando hablemos de equilibrio químico, vamos a hablar de reacciones reversibles o incompletas y las vamos a representar entonces con dos flechas apuntando en sentidos opuestos. Muy bien, ya sabiendo que con el equilibrio químico nos ocupamos de reacciones reversibles donde un producto o varios productos se combinan de vuelta y forman los reactivos, al final estando en el estado de equilibrio químico donde las concentraciones permanecen constantes. Preguntémonos ahora ¿en qué momento se establece el equilibrio químico? La respuesta es cuando la velocidad de formación de productos, o sea, de C, en este caso, la velocidad a la que aparece C, que le vamos a llamar velocidad directa o hacia adelante, es igual a la velocidad con la que este producto desaparece. La velocidad de desaparición de C se conoce como velocidad inversa. Y esto es porque cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, alcanzamos el equilibrio químico, ¿sí? Esto sucede porque si pensamos por ejemplo en este reactivo A, se está formando, está apareciendo con una velocidad inversa, ¿cierto? Y se está consumiendo con una velocidad directa. Si esas velocidades son iguales, vemos que al final esta concentración no va a cambiar. Con la misma velocidad que entra, sale, ¿cierto? No cambia su concentración. Alcanzamos el equilibrio químico. Y este equilibrio químico decimos que es un equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico.
¿Por qué decimos que es un equilibrio dinámico? Eso es porque, si bien las concentraciones de productos y reactivos permanecen constantes después de un tiempo de iniciada la reacción, no es que no esté pasando nada acá. De hecho, hay una velocidad directa con la que aparecen productos y una velocidad inversa con la que desaparece el producto para formar los reactivos. Lo que sucede es que estas velocidades son iguales, entonces alcanzamos el estado de equilibrio químico. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de una reacción reversible. Vamos a ilustrar gráficamente en el tiempo el eje horizontal y en el eje vertical la concentración. Cuando veamos estos corchetes hablaremos de concentración, normalmente es concentración molar, molaridad, ¿sí? Decimos que estos reactivos, estas sustancias, al inicio están presentes y de producto no hay nada. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el nitrógeno, al inicio su concentración será por acá. Después de un tiempo de iniciada la reacción, el nitrógeno se va a empezar a consumir, se consume, hasta que alcanzamos, digamos, aquí, el tiempo del equilibrio, y desde que alcanza el tiempo del equilibrio, la concentración, en este caso de nitrógeno, no va a cambiar, permanece constante. De ahí en adelante, alcanzó el equilibrio químico. ¿Sí? Hablemos del hidrógeno. Decimos que hay una cantidad inicial, la misma que de nitrógeno. ¿Sí? Pasa un tiempo y este hidrógeno se empieza a consumir hasta que va llegando el estado de equilibrio, el tiempo del equilibrio, que es el mismo, y de aquí en adelante su concentración permanece constante. ¿Sí? Vamos a graficarlo así, más o menos. Aquí alcanzamos el equilibrio químico. Con el producto NH3 decimos, por ejemplo, que no hay nada en un comienzo, su concentración inicial está acá, es 0. A medida que va pasando el tiempo y la reacción tiene lugar, va incrementando su concentración hasta que alcanzamos el estado de equilibrio químico, más o menos por acá, y su concentración entonces queda constante. Observemos algo. El tiempo del equilibrio es más o menos por acá, digamos, tiempo del equilibrio, y las concentraciones no son iguales, son constantes, no cambian, pero no son iguales, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la constante de equilibrio. La constante de equilibrio básicamente es una relación que se establece entre productos y reactivos una vez alcanzamos el equilibrio químico. Si recordamos, este es el tiempo del equilibrio y cuando se establece ese equilibrio, definimos una constante K sub C de equilibrio. Esta C viene de concentraciones, porque estamos usando concentraciones, y se define como los productos arriba y los reactivos abajo. Como estamos hablando de concentraciones, decimos entonces concentración de productos y de reactivos. Concentración de productos y concentración de reactivos. Esto es lo que se conoce como la constante de equilibrio. Vamos a subrayarlo, tengámoslo ahí bien presente, ¿sí? Y calculemos la constante de equilibrio K sub C de concentraciones para esta reacción química. Vamos a expresarla, mejor dicho, ¿cierto? Decimos K sub C igual productos, tenemos en productos el NH3, concentración de NH3, la elevamos a la 2, esto es muy importante, elevamos con el numerito que tiene adelante cada sustancia, y ese numerito debe ser tal que es el coeficiente cuando la ecuación química está balanceada. Este numerito se conoce como coeficiente. Reactivos debajo, anotamos aquí la división, y en reactivos tenemos nitrógeno e hidrógeno. Concentración de nitrógeno la multiplicamos por la de hidrógeno. Concentración de hidrógeno, ¿sí? Y elevamos a la 3. Aquí con el nitrógeno no anotamos nada porque este nitrógeno tiene un 1 y el 1, si lo anotamos aquí arriba, no cambia el resultado, ¿sí? Tener en cuenta también que estas concentraciones de las sustancias son las concentraciones una vez llegamos al tiempo del equilibrio, las concentraciones del equilibrio. Muy bien, ya sabiendo que la constante de equilibrio se calcula como la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, vamos a hacer algunas anotaciones importantes de esta constante. Comencemos diciendo que cuando vayamos a usar la concentración, bien sea de productos o de reactivos, vamos a trabajar las unidades de
molaridad, moles sobre litros. También decir que esta constante, K sub C, es una constante que no tiene unidades. Las cantidades sin unidades se les llama adimensionales. K sub C es una cantidad adimensional. Y esto lo decimos porque cuando revisamos desde la termodinámica, se hace necesario calcular esta concentración de productos y de reactivos con relación a un estado de referencia. Medir estas concentraciones desde un estado de referencia. Y matemáticamente nos da algo como que los productos, por dar un ejemplo, se calculan sobre la concentración de esos mismos productos en el estado de referencia. El estado de referencia lo representamos con un 0. Y resulta que el producto se mide en molaridad y el producto en el estado de referencia también se mide en molaridad, su concentración. Y molaridad arriba y abajo se cancelan, lo cual nos da K sub C adimensional. Lo mismo sucede si pensamos en los reactivos, ¿sí? Además de eso, productos en el estado de referencia se define convenientemente 1 molar para que la concentración de productos entre 1 nos dé concentración de productos y no nos tengamos que ocupar de los estados de referencia. Lo mismo vamos a pensar de los reactivos. Por eso de hecho es que vamos a usar las concentraciones como molaridad. Es solo un comentario para que lo tengamos en cuenta, no vamos a profundizar mucho al respecto, pero sí vamos a decir que cuando en esta expresión de productos y reactivos nos encontremos con productos o reactivos como sólidos puros o como líquidos puros, no los vamos a tener en cuenta en esta expresión. Digamos entonces que no los vamos a tener en cuenta si son sólidos o líquidos puros. Lo que sí vamos a tener en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio son sustancias que estén como gas o que estén en fase acuosa. Fase acuosa es una sustancia disuelta en agua y fase acuosa no es lo mismo que líquido. Tengámoslo muy en cuenta. También digamos que la constante de equilibrio K sub C es una constante que no depende de las cantidades iniciales de reactivos ni de productos. K sub C depende de la temperatura.